Esta discusión es de la mayor importancia y quiero empezar diciendo que es una coincidencia muy afortunada que hoy sea el Día de la Independencia, entre comillas, y el día donde hay que hablar de la política de drogas y que haya esos dos reconocimientos. Porque yo creo que la tal independencia quizás no ha existido. La etimología de independencia es muy clara. La etimología de independencia lo que dice es acción y efecto de no estar bajo la voluntad de otro. Esa es la etimología según el diccionario etimológico, donde la raíz está en latín. ¿Y por qué empiezo por acá? Porque claramente el nuevo colonialismo, por no decir el nuevo imperialismo, porque es una nueva forma de colonialismo, desde años atrás, desde los 80s, es esta política de drogas. Es una política de drogas que ha manipulado, que ha ejercido un control político sobre los otros países viniendo de Estados Unidos. La independencia que tan claramente mencionó José Martí en ese bello poema que todos hemos escuchado, y que está la canción de Guantanamera, pues él decía, la gran independencia no la vamos a tener con España. La gran independencia que nosotros necesitamos es con Estados Unidos. Y la tesis que yo quiero defender es que una manera de manipular, de generar ese colonialismo, es con esta política de drogas. Yo estoy convencido que esta política de drogas, como lo han expresado muchas personas acá, incluyendo el presidente, ha sido un fracaso. Y el objetivo de esa política de drogas no ha sido disminuir el daño, no ha sido salvar vidas, no ha sido acabar con la pobreza, no ha sido cuidar la vida. El objetivo de esa política de drogas pareciera es un objetivo político de dominación y un objetivo económico. Mire, es que los datos son absolutamente elocuentes. Para el año 2018, según cálculos de la revista Dinero, el narcotráfico y el mercado potencial le ponía 20.5 billones de pesos a Colombia, es decir, es casi 4 puntos del PIB del país. Y en un artículo de Economist, más o menos del año 2000 o 1999, lo que se mostraba es que casi una quinta parte, uno de 5 pesos que entra a Wall Street, pareciera que entra por el narcotráfico. Luego, entonces, acá hay un poder económico impresionante que quizás los responsables de esta política no les conviene cambiar esa política de drogas. Y es que es absolutamente claro los resultados. Mire, El imperio de la droga de Francisco Toumi, que lo escribió en 2002, hace casi 20 años ya, y no ha cambiado nada. Lo que mostraba es que no hay reducción de consumo, que el narcotráfico y que esta política de drogas, que es la ley por las malas, ha aumentado la pobreza, ha aumentado la desigualdad, ha quebrado el Estado en el sentido financiero, pero también lo ha fragmentado, ha intensificado la violación de derechos humanos. Y lo más grave, disparó la tasa de homicidios en este país y en Bogotá. Y el pico de esa tasa de homicidios, que fue por donde usted empezó, presidente, fue lamentablemente cuando asesinaron a su papá, que fue la vinculación del narcotráfico tan grande y que permeó el Estado. Llegaron a 80 homicidios por 100.000 habitantes en Colombia y 2 años después, en 1992, en Bogotá, con la misma tasa, donde Bogotá estaba dentro de las 3 ciudades con mayor tasa de homicidios del mundo. Y todo esto por el tema de una política de drogas basada en la ley por las malas y donde esa irregularidad aumenta el riesgo y aumenta la tasa de ganancia de los narcotraficantes. Acá nosotros necesitamos cambiar esa política de drogas. Nosotros necesitamos independizarnos de esa política de drogas. Nosotros no podemos basar una política de drogas en la ley por las malas. Nosotros necesitamos hacer dos cosas: tomar una posición política clara y asumir un enfoque pedagógico. Un enfoque pedagógico basado en una estrategia de reducción de daños, basado en una cultura ciudadana. Acá sí que vale esa cultura ciudadana, porque cultura ciudadana no solo se basa en la ley por las malas. Cultura ciudadana se basa en una transformación pedagógica y cultural que nosotros necesitamos. Y la transformación cultural fundamentalmente la necesitamos nosotros los ciudadanos para no estigmatizar a los consumidores, para no criminalizar a los jóvenes, para no darles garrote, sino que se necesita toda una estrategia de reducción de daños para impactar en ese sentido. Nosotros no podemos tener una política basada en el miedo. Nosotros necesitamos una política abierta a las nuevas propuestas, a una evidencia empírica, como usted decía, pero también una política que no estigmatice, que no violente, una política que no intensifique la violación de derechos humanos.
Acá lo que nosotros necesitamos es que el policía intensifique la convivencia y no estigmatice y violente a los jóvenes. Acá hay 4 mensajes fundamentales que nosotros queremos dar. Lo primero, este punto no es de criminalizar, no es de volver delincuentes a los jóvenes. Primer punto. Segundo, de acuerdo con usted, necesitamos evidencia empírica. Diversos estudios demuestran que las consecuencias no pueden ser generales. Nosotros no podemos tomar políticas generales frente a la marihuana, frente a la cocaína, frente a los ácidos, frente a la heroína. Cada una tiene sus particularidades y cada tipo de usuarios de drogas tiene sus particularidades. El 80% del consumo no es problemático y hay evidencia robusta al respecto. Perseguir la ilegalidad no es perseguir el consumo. Perseguir la ilegalidad es perseguir el tráfico. Y eso Tiempo, sí, hay que concejal. hacerlo con toda. Y termino con esto, presidente, discúlpeme. Y Bogotá está en esa línea. Termino con esto 30 segundos. Y es que Bogotá asumió el enfoque de reducción de daños. Y eso se obedeció a que en el debate de la comisión de plan logramos introducir un artículo que lo voy a leer porque me parece que ha cambiado el enfoque. Ahí tuvimos el apoyo como ponente del CEPAT, de ATS y de Temblores. El artículo, que casi es un poema, que es el 141, y termino con esto porque tenemos que seguir en esa ruta para independizarnos de esa política que ha hecho tanto daño, dice: acciones de prevención y reducción de daños del consumo de sustancias psicoactivas. Los planes de cada una de las entidades que integran el Consejo Distrital de Estupefacientes deberán contemplar acciones específicas en respuesta a la política de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Las entidades distritales que integran el Consejo Distrital de Estupefacientes deberán contemplar acciones específicas para la prevención y reducción de daños del consumo de sustancias psicoactivas dirigidas a consumidores recreativos habituales y problemáticos. Mil y mil gracias y bienvenido a este debate, presidente.